En un rincón, donde las palabras danzan en el aire y las historias cobran vida, les damos la bienvenida al pie de la letra. Un programa excepcional que los invita a adentrarse a los fascinantes mundos de la literatura. No solo desmenuzaremos los elementos narrativos y literarios, sino que también nos embarcaremos en un viaje emocional explorando las complejidades humanas que emergen de estas páginas impresas. Bienvenidos a un espacio en donde las letras cobran vida. Permitan que las palabras los transporten, las historias los envuelvan y la pasión por la literatura los guíe al pie de la letra. Estamos al pie de la letra, este proyecto de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, en esta segunda temporada que iniciamos este año 2025, aquí entre los estantes, entre los libros, los anaqueles de la biblioteca que nos recibe, en este proyecto de redes sociales que conocemos al pie de la letra. En esta oportunidad vamos a estar dedicando algunos de nuestros programas a el centenario de Carlos Gallini, centenario de la partida de Carlos Gallini, porque fallece en el año 1925, hace 100 años exactamente. Carlos Gallini es uno de los intelectuales costarricenses, maestro, lingüista, narrador, poeta, más importantes que ha habido en Costa Rica a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y en vista de esta conmemoración, al pie de la letra se suma a las actividades que se van a estar desarrollando este año para conmemorar este centenario. En esta oportunidad tenemos a un invitado especial que conoce bastante de cerca la obra de Carlos Gallini, que es el doctor Germán Madrigal Redondo. Es farmacéutico de profesión, es actualmente el director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, es profesor de la Facultad de Farmacia en la Universidad de Costa Rica. Y ustedes se podrán preguntar qué hace un farmacéutico conociendo la obra de Gallini. Yo creo que eso nos explica que la obra de Gallini es una obra inter y transdisciplinaria. Y sobre esa obra, desde un punto de vista transdisciplinario, nos va a estar conversando al pie de la letra Germán Madrigal. Muy bienvenido, Germán, muchas gracias Un gusto, Leonardo, muchas gracias. por acompañarnos. La pregunta es esta, prácticamente, la que yo ya planteé. ¿Qué hace un profesional de las ciencias de la salud interesándose en Carlos Gallini? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, un placer estar aquí. Gracias. Es un honor. Bueno, tiene varios componentes. Hay un componente, como todo en la vida, lo que nos forma, otra componente de lo que somos y otra componente de nuestros intereses. Entonces, voy a hacerlo brevemente. Lo que nos forma, yo soy egresado del Liceo de Costa Rica. Okay. Don Carlos Gallini es el tercer director del Liceo de Costa Rica, después de Luis Chonó y Francisco Montero Barrantes. Y como director, pues él en el liceo siempre nos han contado, es un colegio histórico, ustedes lo saben, también benemérito de la cultura, y llegan muchos egresados. Yo además tengo un interés amplio por el tema de la literatura, porque aunque yo soy farmacéutico, pues definitivamente yo soy farmacéutico, prácticamente ya este libro se escribió cuando me estaba graduando de farmacéutico, antes era no farmacéutico, entonces siempre me gustó la investigación y justamente en esos años que estaba más joven, que tenía tiempo, digamos, parte de la carrera, investigaba mucho sobre escritores costarricenses y sobre todo me interesó mucho el tema de escritores que hayan dejado obras pendientes de publicar o cosas pendientes de publicar para rescatar esa obra. Entonces ese fue el otro tema. Y
el otro punto interesante es que, bueno, en el liceo había un manuscrito que desde que nos contaban, digamos, la profesora Marta Viria Rojas Prado, falleció el año pasado, que era nuestra profesora de estudios sociales, nos contaba historias junto con otros egresados de, por ejemplo, del manuscrito de Gallini, que se hablaba que lo había dejado ahí cuando él era profesor. Y ese manuscrito pues tiene una historia interesante porque lo escribió cuando todavía pues no era costumbre usar máquinas de escribir. Claro. Primero, ¿verdad? Estamos hablando de la década de 1887, 88. Sí. Luego, lo otro curioso de ese manuscrito es que ese manuscrito estaba, inicialmente, el liceo estaba ubicado donde estaba la antigua Museo Nacional, que era cerca de la antigua Universidad de Santo Tomás, por Avenida Segunda, ahí, lejos de la ubicación actual, porque su ubicación actual fue en el año 1903. Entonces ese libro se fue desde allá, ese manuscrito pasó desde ese antiguo establecimiento hasta el nuevo establecimiento y se mantuvo resguardado por muchos años. Y lo más que me preocupaba es, desgraciadamente, y eso es triste, pero es una realidad, que cada vez se respeta menos o se cuida menos este tipo de obras. El patrimonio. El patrimonio. Entonces hay formas, ahora hay formas tangibles e intangibles de rescatar el patrimonio. En ese momento no estaba tan de moda esto de la digitalización, pero conversando con don Fernando Durán Ayanegui, en su momento director rector de la Universidad de Costa Rica, químico también, sí, por cierto de profesión, pero literato, también. O sea, tiene un perfil bastante transdisciplinario, y era director en ese momento de la biblioteca, de la editorial, de la Universidad de Costa Rica. Estaba la editorial de la Universidad de Costa Rica. Entonces, conversando un día, me dijo, bueno, si es muy interesante, hagamos una, creo que se llama mimeografía o facsimilar, sí, una edición facsimilar de este libro. Y bueno, lo que se negoció fue que los derechos de autor fueran del liceo, pero en libros, ¿verdad? Para repartirlos, regalarlos. En realidad fueron 2 obras las que se hicieron. Fue una edición de Vagabunderías, cierto, que estuvo a cargo de Luis Gustavo Lobo, en la revisión, y esta edición de Chamarasca, un documento histórico, sí, más facsimilar, que fue copiado, ¿verdad? Prácticamente todo, desde la portada hasta el final, por ¿cómo se llama? Por la editorial, y ese me encargué yo, obviamente con la ayuda de muchos otros egresados, como lo menciona ahí, don Carlos López Vargas, ya fallecido, don Bernal López, también profesor del liceo, López, ya fallecido, casi todos ya fallecieron, en este momento doña Marta Viria Rojas Prado, y también nos apoyó pues obviamente Luis Gustavo. De eso pues hicimos la presentación de este libro en el Centro Cultural Costarricense Mexicano, en barrio, que sería ahí, Los Yoses, o Laman, o no sé. Sí, Los Yoses. Sí, Los Yoses, Laman. Y ahí estuvo presente en ese momento la nieta de don Carlos Gallina, la hija de doña Marianita Silvia, don Rodolfo también, Silva, también hijo, estuvo por ahí. Y estuvieron varias personas relacionadas con la familia Silva, que son los descendientes de don Carlos Gallina. Silva Vargas, sí. Porque ellos no tuvieron, pues, don Carlos Gallini no tuvo hijos propios, sino que doña Marianita fue adoptada. Era sobrina, Vargas. Era sobrina, sí. Sí, sobrina. Vargas de Silva, doña Mariana Vargas de Silva. Vargas de Silva. Que fue la que conserva, o la que conservó pues la mayoría de documentos de Gallini. Sí. Sí, y lo curioso fue que don Carlos, es que, bueno, ahí esto, como le digo, un poco también el interés mío por la literatura, viene porque además Carlos Gallini es un personaje muy interesante en el sentido de que usted ha visto, está metido en la arqueología, en la filología, está metido en plantas, porque a mí... Era muy amigo de Henri Pittier. Él era muy cercano a los científicos de la época, además, pues su padre era ingeniero, sí es cierto, un ingeniero suizo que viene a Costa Rica. Sí. Ajá. Entonces, digamos, él siempre fue muy, como dice, le gustó el esperanto, es un tema que era muy poco común en esa época, la arqueología, la ciencia, la naturaleza, hacía muchas giras de campo, entonces era un políglota, porque también había varios idiomas, le gustaba la literatura, o sea, tenía eso
esa academia. Y él, como, digamos, aunque era costarricense, 100% costarricense, tenía ascendencia italiana, suiza. Eso como que lo marcó. Claro. Porque justamente los suizos, que fueron los que fundaron el Liceo Costa Rica, traían esa misma cultura de lo que yo digo, el pensamiento universal, el estilo Sí, del sí. Renacimiento, de que somos hombres o seres humanos, personas que investigan de todo un poco, ¿verdad? Y que eso enriquece, cosa que se está perdiendo ahora, ¿verdad? Cierto. Evidentemente. Porque creo, y eso es necesario entender, que el cerebro funciona así. O sea, el cerebro no funciona en una sola vía. Es más, cuando usted funciona en una sola vía, son las aberraciones que hemos visto de mucha gente que no es tolerante. Pero bueno, en el tema este de Gallini también tenía otra cosa interesante. Pero lo podemos dejar para el siguiente segmento. ¿Sí? Está bien. ¿Está bien? Vamos entonces a nuestra primera pausa aquí al pie de la letra. Continúen con nosotros. Seguimos al pie de la letra, en esta oportunidad conversando con el doctor Germán Madrigal Redondo, farmacéutico, egresado del Liceo de Costa Rica a muchísima honra, y también es una de las personas que se identifica con esta institución benemérita de la educación y de la cultura en Costa Rica, como es la Biblioteca Nacional también, una institución benemérita. Y estamos conversando aquí entre estos estantes, entre estos libros, acerca de Carlos Gallini y el trabajo que hizo en el año 2005-2006 el doctor Madrigal, de la publicación de este texto que tenemos aquí, Chamarasca, del escritor costarricense Carlos Gallini. Mencionaba antes de ir a la primera pausa de este programa, que mencionaba don Germán, que Carlos Gallini es uno de los intelectuales que mejor representa este pensamiento universal, este pensamiento integral, que incluso es una de las ideas con las cuales se funda el Liceo de Costa Rica, con las cuales se funda una de las instituciones pues, más importantes de la educación y de la cultura, donde se tenía que conocer de las ciencias, se tenía que conocer de la cultura, se tenía que conocer de la literatura, incluso hasta de la música y de otros saberes que conforman este pensamiento universal, de este pensamiento integral de la persona, que es sumamente interesante y sumamente importante. Y yo creo que eso es lo que lleva a un Germán a trabajar el texto, el manuscrito que nos comentaba, que se conserva de Chamarasca en el Liceo de Costa Rica. ¿Cómo fue ese proceso de trabajo, Germán? ¿Cómo se fue elaborando esta edición facsímil que publicó la editorial de la Universidad de Costa Rica? Sí. Antes nada más, para tomar un puntito que se me olvidó, cuando dije farmacéutico, el mejor amigo de don Carlos Gallini, Elías Jiménez Rojas. Ah, cierto. Que también cierto. Fue director del liceo y fue farmacéutico, tenía la famosa farmacia. Botica, la Botica Jiménez. La Botica Jiménez en La Dolorosa. Y cuando muere Gallini, él es el que recoge las obras, excepto unas pares de obras. Bueno, esta edición fue algo interesante porque, bueno, en ese momento, en la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, había gente muy valiosa, en el sentido de que estaba el don Mario López Vargas, que era el presidente, que todavía está vivo, que es muy amigo mío, doña Marta Viria Rojas Prado, historiadora, y también colaborábamos gente con mi persona. Yo en ese momento era estudiante, entonces estudiante de farmacia, pero yo trabajaba como secretario ejecutivo, o sea, como secretario de actas y cosas de estas. Y también estaba por ahí, pues otras personas, Bernal López, estaba, como le digo, mucha gente, don Luis Ferrero Acosta en su momento también. Y estábamos haciendo el Museo del Liceo de Costa Rica. Entonces estábamos retomando, haciendo entrevistas, información sobre personajes, y justamente retomamos el tema del manuscrito. Entonces accedimos a la bóveda, una bóveda muy antigua de cerraje, de combinación, y había justamente el manuscrito, que
Yo espero que todavía se mantenga en la bóveda, porque ahí es donde se corrió. Entonces, por una autorización de la Junta Administrativa, después de hablar con don Fernando Durán Allenegui sobre este tema, se llevó el libro, se le sacó una fotocopia, cosa que yo tengo esa fotocopia todavía, y se llevó el libro original a la Universidad de Costa Rica para que fuera escaneado en su momento y editado. Eso duró pues un periodo de cerca de 2 años en ese trabajo. Luego el libro se devolvió al liceo y bueno, justamente en esos 2 años pues se planeó mucho del trabajo, se hizo otras investigaciones que llevaron al cabo con otros descubrimientos, pero lo más interesante de este libro, lo más interesante, era que era como el libro de anotaciones como el principio de Chamarasca, porque no estaban todos los cuentos. No estaban todos. Estaban algunos cuentos. Entonces, probablemente la teoría de nosotros, cuando deja el liceo, deja el libro, pero él tenía un respaldo, obviamente, pero como en esos tiempos era tan raro tener como copias, ¿verdad? Entonces, me imagino que era como un borrador que él tenía para luego pasarlo, no sé, polígrafo o en una máquina de escribir, y llevarlo a publicar en otras revistas, porque esos cuentos se publicaron en revistas. Sí. Pero lo más curioso, que es, digamos, lo que deja siempre el misterio y lo bonito, es que hay un cuento que estaba ahí, pero inconcluso. Cierto. Que era La silla del gobernador. Que luego aparece publicado en Guatemala, en Guatemala Ilustrada, que es el equivalente a Costa Rica Ilustrada, que el editor era otro señor que era muy amigo de Gallini y para mí uno de los mejores, no sé, en ese momento, digamos, no puedo decir pintor, pero gráfico, digamos, grabador, que era Próspero Calderón. Porque Próspero Calderón era un difusor, un editor, tuvo Costa Rica Ilustrada, Guatemala Ilustrada, y muy amigo de Gallini, entonces publica, también profesor del liceo de dibujo, que era dibujante, publica el cuento completo Guatemala Ilustrada en el año 1893, y luego en el año 1984, ese cuento también es publicado en el Boletín de la Biblioteca Nacional, aquí como muy bien. Sí, pero lo interesante hay 2 cosas. Primero, era de la colección original de Chamarasca, porque estaba en el libro que decía Chamarasca, hasta la portada del libro, como lo ven aquí, dice Chamarasca. Y el nombre Chamarasca es lo más curioso, que también esto viene con una polémica, que es lo que me comentaba. Se llama Chamarasca como una contraposición a el libro Hojarasca de Ricardo Fernández Guardia. Entonces, a una polémica que hubo entre Magón, Ricardo Fernández Guardia, Gallini, sobre la literatura costarricense, y lo que le decía yo, que la universalidad de Gallini, a pesar de también ser extranjero y estar con gente como muy científica y todo, él resaltaba y rescataba el nacionalismo dentro de la literatura. Claro. Y por eso supongo también, que esa es mi teoría, que deja por fuera el cuento de La silla del gobernador, porque se salió un poco del contexto del libro propiamente dicho, que eran cuentos más costumbristas. Pero hay cuentos también universales, como por ejemplo El filtro. Sí, El filtro. Que lo hemos comentado aquí también en el programa Al pie de la letra, cuando estuvo invitado el profesor de la Universidad Nacional, Gustavo Camacho, en este programa también que lo dedicamos a Gallini. Dice, por ejemplo, Gallini en el prólogo, pone la definición del significado o del significado de Chamarasca y dice: leña menuda, hojas y palillos delgados que levantan muchas llamas sin consistencia ni duración. O sea, eso es nada más para comenzar a encender el fuego. Sí, exacto. Y luego hay un modismo costarriqueño, dice: no calentarse con chamarascas es no contentarse con cualquier cosa. Claro, y eso está relacionado con la publicación del libro Hojarasca de Ricardo Fernández Guardia, que es el primer cuentario que se publica en Costa Rica, sobre el cual Gallini escribe una gran polémica. Con el seudónimo Amer, escribe una crítica y bueno, se desata ahí una discusión en la prensa nacional que intervienen, primero interviene Benjamín de Céspedes, luego interviene otros escritores. Magón interviene en la segunda parte de la polémica, Ricardo Fernández Guardia. Y la idea es esa, publicar un cuentario
con temas que sean temas más nacionales. Sin embargo, como mencionaba, el cuento del filtro es un cuento que se sale. Hay otro que se llama Zulima, otro se llama Sí. La colina de los amantes. La colina de los amantes. Este, Que es medio shakespeariano. Bastante. Y hay unos que son incluso muy modernistas, Sí. dentro de la estética del modernismo, que Sí. tenemos a Rubén Darío como el gran, Sí. paradigma del Que también modernismo. es, a ver, no puedo afirmarlo, pero probablemente sí se conocieron, pero eran, sí, eran conocidos. pero sí eran Sí, conocidos. claro, No, eran amigos. sí. Cuando Gallini hace el viaje a Europa, para ver una de las publicaciones de uno de sus libros, se encuentra con Rubén Darío en España. Sí, pero tienen Sí. mucha relación. Sí, sí. Y ese es La silla del gobernador, pues para mí es un cuento, yo lo pongo como cuento perdido porque pues, cuento perdido de la colección, ¿verdad? Sí. No sabemos por qué no lo incluyó, fue que no le dio tiempo, lo quería afinar, o no le dio el campo en el editorial, o sea, no sé. Pero bueno, al final Sí. es parte de lo que se le da el valor agregado, además de la Claro. historia del libro, del manuscrito, y rescatar el manuscrito, porque luego Gallini, la mayoría de sus obras, las que quedaron originales, las escribe a máquina, Sí. aunque Sí. siempre corregía Sí, siempre. con Pluma. Con pluma. Sí, es cierto. Sí, siempre No, corregía. además es muy interesante ver cómo en esta época, en Costa Rica, teníamos un gran auge, estaba muy en boga las editoriales, estaban muy en boga las imprentas. Incluso Gallini llegó a dirigir, llegó a tener una imprenta, tengo entendido, y luego también publicaba mucho en revistas y en periódicos nacionales. Mencionábamos, por ejemplo, Páginas Ilustradas, Costa Rica Ilustrada. Publicó en Pandemonium, publicó en EOS, publicó, qué sé yo, en EOS, que era de Julio, de Elías Jiménez Rojas. Exacto, sí. Entonces había un gran auge de editoriales, de imprentas y de publicar. Algunos de los cuentos de Gallini ya habían sido publicados anteriormente en revistas. Aquí hay un tema interesante ya, porque yo sé que nos va a caer casi el tiempo, es la política de Gallini. Ah, sí. Porque Gallini es interesante, y le voy a explicar, porque bueno, hay un libro que ustedes lo conocen bien, que es La caída del águila. Sí, claro que es, sí. Para mí, antiimperialista. Es yo no sí, sé si hay otro libro, hay otros libros, pero ya de época muy posterior antiimperialista, pero para mí es un libro, o sea, he estado buscando en la literatura latinoamericana si hay algún parangón parecido. Algunos lo han buscado, el historiador Iván Molina ha rastreado algunas cuestiones. A ver si hay algo parecido, pero es una novela totalmente, que si hubiera nacido, por ejemplo, en los años 40, 50, hoy comunismo, hoy mismo. Sí. Es una revista tan antiimperialista que hay que saber que en ese momento apenas estaba saliendo la revolución bolchevique, porque ese libro no se escribió en esa misma, o sea, sí se escribió en esa misma época, pero se escribió mucho antes. Es una defensa de la soberanía. De la soberanía nacional. Pero lo interesante es que justamente que en otra historia que podemos contar después, una de las polémicas que tuvo Gallini es que él era supuestamente amigo de los Tinoco, ¿verdad? Pues sí. Y por ahí lo sacan de la Escuela Normal de Heredia, pero justamente esa defensa de la soberanía fue contra Máximo Fernández y otros políticos de la época que querían la explotación de los recursos naturales, especialmente el petróleo, ¿verdad? En ese tiempo, y que justamente eran los aliados de los Tinoco. Entonces hay un tema ahí polémico de la política, porque Gallini siempre estuvo metido en la política, incluso trabajó hasta su muerte, él murió prácticamente, creo que la fecha, no estoy seguro, fue el 31 de marzo, 31 de marzo de 1925, y murió en la clínica Victory, que en San José, de un fallo cardíaco, un problema cardíaco. Él tenía también otra cosa, que era agricultor, y entonces conocía mucho de plantas, él tenía un huerto, y bueno, y murió porque creo, a veces dicen que es tristeza, puede ser que sí, ya había perdido a su señora esposa, era una edad avanzada para esa época, 65 se acababa de jubilar. Lo acaban de jubilar. De jubilar obligatoriamente. Doña Esther de Messerville le había pedido la renuncia, y eso creo que lo afectó mucho. Y bueno, al final, mucha gente, por tema político, que estaba reciente lo de los Tinoco y esto, había
comenzado otra vez a trabajar después de años de estar. Él incluso, no recuerdo si él fue director o trabajó aquí en la Biblioteca Nacional, porque estuvo... Sí, fue director de la Biblioteca Nacional en 1917, sí, creo. él tuvo Sí. un tiempo de director de la Sí, Biblioteca sí, Nacional sí. y después pasó a la Escuela Normal, después por este tema político dejó de trabajar y 6 años después o 4 años después volvió a trabajar y después falleció. Pero lo interesante es que sí, rescató mucho lo nacional y curiosamente, lo nacional casi siempre ha habido gente que lo rescata, pero muchas veces son gente que tiene o parientes cercanos o son de otro país. Sí, es cierto. Y con respecto a este tema de la soberanía, pues yo manejo una hipótesis, que es que esta novela que mencionabas, La caída del águila, que es pues, la novela que siempre se ha leído como la gran novela antiimperialista, además tiene elementos de ciencia ficción impresionantes, geniales. Los personajes del grupo de los Caballeros de la Libertad se comunican entre ellos en esperanto, pero manejo la hipótesis de que esta novela es un homenaje a el centenario de la independencia de Centroamérica, porque los nombres de los personajes son combinaciones de los diferentes próceres que participaron en la consolidación de la Federación Centroamericana. Y luego llega hasta 1856. Y tiene Gallini un aspecto muy interesante que es muy autobiográfico. Sí, por supuesto. Y en estos cuentos que hemos hablado también hay cuidado, o sea, no hay que analizarlo más profundamente, pero aspectos muy autobiográficos y muy de su amor por la historia, porque él amaba la historia. Por ese ejemplo, la silla del gobernador, esto que me decís, de la caída del águila, siempre retoma cosas históricas. Sí. Pues vamos a una pausa. Continúen con nosotros aquí al pie de la letra, conversando con el doctor Germán Madrigal Redondo, farmacéutico, un gran apasionado por los libros, por la literatura y por la figura de don Carlos Gallini. Continuamos al pie de la letra conversando sobre Carlos Gallini y la obra Chamarasca, pero además estamos hablando con Germán Madrigal, nuestro invitado en esta ocasión, acerca de algunas situaciones o circunstancias que también giran alrededor de don Carlos Gallini. Él tenía un interés mucho mencionado por la arqueología. Por la arqueología, por las ciencias, era amigo de Henri Pittier, por ejemplo. No fue a las expediciones de la Isla del Coco, creo que por razones de salud, pero Henri Pittier fue en varias oportunidades a la Isla del Coco, y la Isla del Coco la menciona en unas de sus obras, pero había un vínculo especial por la arqueología con María Fernández. María Fernández de Capellán, que era la hija de don Mauro Fernández. Exacto. Pero al mismo tiempo era la esposa de Federico Tinoco. Entonces por ahí viene la relación de política, de que lo asociaban, porque era una amistad muy, tal vez, y es una de las figuras también a rescatar mucho. María Fernández de Capellán tal vez es una de las personas, digamos, no voy a decir que la Madame Curie, porque es en otro campo, pero es una de las personas, en este caso mujeres, más cultas e impresionantes. También María Fernández de Capellán, por ejemplo, fue una de las que descubrió uno de los manuscritos, de los únicos, ¿cómo se llama esto? Lo que hacían los mayas y los aztecas. Códices. Un códice en la isla de Chira, que se perdió, pero descubrió un códice en la isla de Chira, entre su arqueología, y fue parte de sus expediciones a Toyopán, hoy Coronado, que hay fotos muy famosas de Gallini en Toyopán, y luego... para que vea que parte de eso es parte también del misterio, cuando construyen el Liceo Costa Rica, el actual edificio, ahí estuvo Fidel Tristán, estuvo Gallini, estuvo Le Capellán, y una parte de esa colección fue a parar al Museo Nacional, pero unas pequeñas piezas de esa colección arqueológica, de un pequeño cementerio, quedaron ahí en el liceo, y están todavía, incluso hay un estudio del Museo Nacional sobre esas pequeñas piezas que quedaron ahí arqueológicas, porque ese lugar uno no se imaginaba que había un enterramiento, ¿verdad? Entonces él hizo muchas investigaciones en arqueología y sobre todo en lenguas indígenas, eso es muy poco conocido. Hizo unas investigaciones en lenguas nativas de Costa Rica y lenguas indígenas que para mí fueron, fundamentales, y por ahí viene la amistad con Pittier, por el lado de la lingüística. Exacto.
Entre otras afinidades Sí. también. Sí, hay una serie de descubrimientos arqueológicos que se hacen en esta época. Recuerdo, por ejemplo, que doña María Fernández descubre una ocarina, una Sí. ocarina que tenía más melodías de la cuenta, Sí. hace unos trabajos también de investigación arqueológicos sumamente interesantes y los comparte también con Gallini, Sí, gallina. los comparte. Era un círculo, a ver, según lo que me cuentan, porque bueno, yo vivo ahí cerca del barrio La Dolorosa, don Elías Jiménez vivía en el barrio La Dolorosa, los Jiménez Rojas eran de todavía, don Julio, el hijo, uno de los sobrinos de don Elías Jiménez, Julio Jiménez, ahorita no me acuerdo qué, pero el segundo apellido, pero falleció hace unos 10, 15 años, ellos vivían por La Dolorosa y hacían tertulias, y hacían tertulias, y Sí, otro cierto. que participaba con esas tertulias, bueno, obviamente era, bueno, como le digo, don Fidel Tristán. Esa época, en el 25 fallecieron varios personajes interesantes. Fidel Tristán, Gallini, Francisco Montero Barrantes. Y fueron personajes muy, muy importantes en la historia de Costa Rica porque yo no sé si podríamos decir que es la primera gran generación, no podría decirlo porque tal vez puede ser que ofenda a alguien, pero sí es la más conocida generación de escritores, Sí, autores, sí, sí. investigadores que surge. Ya habían otros anteriormente, pero el sobrino de Mora, de José Manuel, creo que se llama Mora también, el hijo de Rafael Mora Porras, pero creo que esa es ya la consolidación de la literatura costarricense Claro, y de la cultura, ¿verdad? así Del es. ser costarricense. Pues como se han dado cuenta, el invitado en esta oportunidad, don Germán Madrigal, maneja una visión muy, muy integral de la literatura, de las ciencias, de la cultura costarricense. Podríamos cerrar con alguna idea, alguna invitación a quienes nos siguen en redes sociales para que se interesen en estos temas. Tres consejos. El primero, bueno, primero que lean, Ujú. lean mucho, Sí, sí, lean mucho, porque decía Borges que ese te lleva a todos los mundos y a todos los lugares y a así todos los es, momentos así es. sin tener que trasladarse, ¿verdad? Mm, Y lo segundo, bueno, venir a la Biblioteca Nacional, que claro. es importante venir a participar de las actividades sobre Ujú. la conmemoración del 100 años del fallecimiento de Carlos Gallini y fomentar la cultura nacional, que justamente lo que representa a Carlos Gallini es eso, es el retomar la cultura nacional, el respetar las humanidades, porque es un ejemplo Ujú. de Así es. persona integral, Ujú. de transdisciplinariedad y que una cosa sin la otra no se Eso puede. es. Pues sí, quedamos con esta idea de que don Carlos Gallini es uno de los más importantes humanistas de la cultura costarricense. Muchas gracias por seguirnos aquí al pie de la letra. Como bien decía don Germán, invitarlas a que se involucren en las diversas actividades que vamos a estar llevando a cabo este año para conmemorar el centenario del fallecimiento de Gallini, o el centenario de la partida de Gallini, y también que se acerquen a la Biblioteca Nacional, a sus múltiples actividades que se hacen de manera presencial, como presentaciones de libros, exposiciones, conciertos y demás. Muchas gracias por seguir con nosotros, muchas gracias Germán por estar con nosotros en esta Muchas gracias oportunidad. por la invitación y estamos conversando. Así es.